Imagina un lugar, imagina una casa, un espacio seguro donde puedes estar. Imagina su paz, imagina su gracia. Esto no es un cuento, esto es algo real. Podía pertenecer en la vida de él una dinastía en su familia. Pero por no hacer bien las cosas, sucedieron las cosas que muchas veces, cuando queremos hacer las cosas sin Dios, viene el desenlace fatal que mucha gente vive. Y quiero que veas este pasaje, por favor. ¿Lo tienes? Ya Samuel, el profeta, había muerto y todo Israel lo había lamentado y le habían sepultado en Ramá, su ciudad natal. Y Saúl había arrojado a la tierra a los encantadores y adivinos. Escuche bien esto. Saúl, ¿de quién vamos a hablar? No me saques, por favor. Saúl, que es el rey que vamos a hablar, el personaje de esta mañana, cuando toma el reinado en Israel, arroja de la tierra a los encantadores divinos y adivinos. Presta atención a esto, por favor. Toma esta decisión de parte del Señor. Verso siguiente. Y se juntaron pueblos filisteos y vinieron y acamparon en Sunem, y Saúl junto a todo Israel y acamparon en Gilboa. Y cuando vio a Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera. Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueño, ni por profeta, ni por nada. Entonces Saúl dijo a sus criados: buscame una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron: y aquí hay una mujer en Dor que tiene espíritu de adivinación. Y se disfrazó Saúl, se puso unos otros vestidos, el rey, y se fue con 2 hombres y vinieron a aquella mujer de noche. Y él dijo: yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y me hagas subir a quien yo te dijere. La mujer le dijo: aquí tú sabes que Saúl, estaba hablando con él, que Saúl ha hecho como ha cortado de la tierra a todos los evocadores y adivinos. ¿Por qué pues me pones tropiezo a mí, a mi vida, para hacerme morir? Saúl le dijo: te juro por Jehová que ningún mal te vendrá por esto. Verso siguiente. La mujer entonces dijo: ¿a quién te haré venir? Y él respondió: hazme venir a Samuel. Ahí nomás, porque es muy largo el texto. En la palabra de Dios que tenemos ante nosotros, tenemos la historia de un hombre profundamente preocupado por el futuro. Un hombre que temía lo que depararía a él en ese año, sino también en el año siguiente y en la vida siguiente y en su familia. El rey Saúl vemos en peligro de afrontar un futuro sin Dios. Un futuro sin Dios es un futuro incierto. Un futuro sin Dios es un futuro que no sabemos, andamos tentando a ciegas qué pasará con nosotros. Pero si nosotros tenemos un futuro puesto en las manos del Señor, Él va a ir dando pasos delante de nosotros y dándonos siempre a nosotros la seguridad que estamos yendo por el buen camino. Este rey, Dios le había dado una orden estricta sobre unos enemigos contra Israel, lo que él debía de hacer, pero él no lo hizo. Entonces Dios se cayó. Y lo peor que nos puede pasar a nosotros cuando Dios no nos habla. En la Biblia encontramos en el Antiguo Testamento que se divide del Antiguo al Nuevo por un silencio de 400 años. Si leemos el libro de Malaquías, nos encontramos que Dios se cansó
de un pueblo tan rebelde, de un pueblo que no lo consultaba, que se quería justificar las cosas que hacía, que pensaba. Entonces Dios dijo, basta. Y lo peor que nos puede pasar a nosotros es que Dios se calle. Cuando Dios no hablamos más, por 400 años no habló ni por profeta, ni por palabra, no había un silencio que duró 400 años. En el medio de esos 2 años, usted lo puede ver en su Biblia, que hay una página en blanco del Antiguo al Nuevo Testamento. No es que esa página en blanco no diga nada, esa página en blanco dice muchas cosas. Y esa página en blanco, algunos cristianos la tienen en su vida, que Dios ya se calló y que no habla más. Un momento muy triste en la vida de un hombre de Dios, una mujer de Dios, que por ciertas cosas que no hacemos correctamente, Dios ya te profetizó, ya te habló en un campamento de jóvenes, ya te habló en un congreso, ya te habló a través de la televisión, ya te habló a través de internet, te habló de distintas maneras. ¿Sabe qué hace Dios? Se calla. Como pasó con este hombre. A tal punto que él mismo, cuando toma el reinado, él declara que ningún adivino, ningún hechicero podía vivir en su reinado. Y resulta que él termina consultando a una adivina porque Dios se había callado. Leamos la palabra. Yo encontré acá muchas cosas muy interesantes. Primero voy a abordar la pregunta que muchos consideran muy fascinante sobre este tema. ¿Quién o qué se le apareció a Saúl esa noche en Endor? Se ha escrito mucho y se han dado muchas opiniones al respecto. Algunos dicen que esta bruja solo fingió ver a Samuel. Otro de alguna manera que lo engañó al rey haciendo creer que su voz era la del profeta fallecido. Otros creen que esta aparición fue un espíritu demoníaco o el mismo Satanás. Otros sugieren que realmente fue Samuel quien se apareció por orden de Dios. La Biblia no responde directamente a esta pregunta, por lo tanto podemos considerar una pregunta verdaderamente abierta y podemos tener diferentes opiniones. Tras estudiarla, yo opino, esto ocurre por cuenta mía, que realmente fue Samuel quien se le apareció a Saúl por la voluntad y el poder y el mandato de Dios. Y lo voy a decir por qué. Número 1, tengo 3 razones. La propia medium o la bruja, fíjese en el verso 12, 28-12, por favor, chicas, pónganse en atenta. 28:12, fíjense que la propia medium queda atónica, conmocionada al ver aparecer a Samuel, incluso antes de comenzar su sesión espiritista, lo que quizás demuestra que nunca antes se había comunicado con éxito con los muertos. Viendo a la mujer a Samuel, clamó en alta voz y habló aquella mujer a Saúl diciendo: ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. Y el rey le dijo: no temas. ¿Qué has visto? Y la mujer respondió: a Saúl he visto dioses que suben de la tierra. Qué curioso que es esto. Porque en el ámbito ocultista y de ocultismo, ustedes saben que donde yo nací espiritualmente, que fue una cárcel, una vez yo recién daba los primeros pasos como líder, no como pastor. Yo no quería ser pastor hasta que descubrí el llamado en mi vida. Había un pabellón en la cárcel que los presos practicaban la ouija. La ouija es un juego que hacen y hablan con los muertos. Y resulta que estamos nosotros con 2 hermanos en Cristo, presos también. Y vienen las autoridades, pongo entre comillas, las autoridades a buscarnos a nosotros sin decirnos ni palabra. No sabemos para qué.
nos buscan, salgan. Salimos, hay que obedecer. Nos llevan al tercer piso, pabellón 3, nos abren la puerta, nos hacen pasar, nos trancan la puerta y se van. Y nos miramos, ¿qué pasó? ¿Nos hicieron un cambio de pabellón? Sin decirnos nada, sin agarrar nuestras cosas. No. Entonces comenzamos a mirar qué pasa ahí y vemos que estaban haciendo una sección de ouija y estaban levitando a 40, 50 centímetros del piso. ¡Ja! Se me pararon todos los pelos que tenía. Pero yo nunca había experimentado una cosa así. Y nos dijimos, ¿y qué vamos a hacer? Entonces, por esas cosas que Dios tiene, me puso a mí el sentir de ver que entre todos ellos había alguien que los dirigía. Había un líder que los dirigía, que hablaba en lenguas. Resulta que me acerco ahí y las lenguas que hablaban no eran lenguas del espíritu, eran lenguas satánicas. ¿Cómo me doy cuenta? Le voy a dar una pequeña introducción a esto para que entienda usted. ¿Nunca le ha pasado a usted que de repente entra en un ambiente tétrico, un ambiente que se le ponen los pelos de punta, se enchina todo? ¿Le ha pasado? ¿No le ha pasado que muchas veces en una reunión nuestra cristiana, donde el Espíritu Santo se mueve, también le pasa algo parecido? Que se siente algo rico. Pero esto a usted le trae paz, sin embargo, a lo otro no le trae paz. Y a mí me pasó eso. Yo era los primeros pasos que yo daba en el cristianismo. Entonces voy con la autoridad del Señor, le pido oro y le digo, Señor, dame tu autoridad. Y le pongo mano a ese líder. Y cuando le pongo mano a ese líder, cae por el poder de Dios y automáticamente quedan todos liberados. A tal punto que se miraban otros, no entendían qué pasaba. Entonces ahí damos la palabra. Me doy cuenta que hay que dar la palabra. Comenzamos a dar la palabra, el plan de salvación y la palabra que Dios nos puso en ese momento de corazón. Y todo ese pabellón se convirtió y fue un pabellón cristiano. Cuando comenzamos nosotros y después cuando vino Carlos Anacondia a enseñarnos la demoniología, pudimos saber y entender lo que se mueve en este ambiente, en esta atmósfera que se llama ecumene o que ya se llama lugar celestial. Acá se mueven muchos espíritus. Tenemos que entender, hermanos queridos, que en este mundo físico, palpable y tangible hay un mundo espiritual. Y ese mundo espiritual también hay quienes lo invocan, hay también quienes lo alimentan, ese mundo espiritual. Es por eso que dice el apóstol Pablo en Efesios 6:10 que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino con que principados, gobernadores, huestes de maldad, ¿dónde? En las esferas celestes. Esta bruja, a pesar que el rey había dado esa orden, le dice que ¿por qué hace eso? Yo opino que realmente fue Samuel quien se le apareció por estas razones que estoy dando. Número uno, la medium en este momento queda atónita, sorprendida, conmocionada al ver aparecer a Samuel. Incluso antes de comenzar su sesión espiritista, lo que quizás demuestra que nunca antes se había comunicado con éxito con los muertos. El mensaje era casi idéntico. Dame primero Samuel 15, 22 y 23, por favor. Casi idéntica, el mensaje que está dando acá. Cuando Dios le dice a Samuel, se complace Jehová en holocausto y víctima como en que se obedezca a la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención mejor que la grosura de los carneros. Los detalles de esta profecía
se cumplieron, con lo cual constituye la prueba de fuego que Dios nos ha dado para determinar si una profecía dada por Dios proviene de Dios o del diablo. ¿Por qué digo esto? Cuando una palabra es profética, escuche bien esto, cuando una palabra es profética, tenemos que entender que la palabra profética viene de dos fuentes. Hay palabras proféticas que son literal, como Malaquías 5:2 dice, Belén, pequeña Éfrata, de ti me saldrá el que será el Señor en Israel. Está diciendo que de Belén tiene que salir el que va a ser el pan de vida, porque Belén significa la casa de pan, o panadería, como le quiera poner. Que de ahí tenía que nacer el pan, el verdadero pan de vida. Era una profecía literal. En cambio, hay otras profecías que tienen condiciones. Si oyeras atentamente la voz de Jehová tu Dios, te pasará esto. Entonces, tienes que estar atento a oír la voz. ¿La condición cuál es? Oír la voz de Dios. Entonces, cuando entramos en ese ámbito profético, también hay profecías que no son inspiradas por el Espíritu Santo. Y hay profetas que se prestan a eso, a quererse demostrar el campo profético que ellos están manejando. La iglesia de Cristo siempre debe estar dirigida por palabra profética. Es una iglesia que no se va a equivocar. Es una iglesia que le va a atinar a caminar en los caminos correctos que Dios está marcando. Pero cuando entremos en un campo profético que no conocemos, creemos cualquier cosa que nos están diciendo y decimos amén. No diga amén, amén. Este pequeño resumen que voy a hacer es necesario. Cuando el rey Saúl no era rey y es elegido para entrar en una guerra contra los amalecitas, Dios le da instrucción específica y le da la victoria. Saúl debía de destruir a todos los rebaños, manadas, sin dejar con vida a nadie. Pero Saúl no cumplió lo que Dios le ordenó, sino que se quedó con lo mejor del ganado, bajo la falsa premisa que era ofrecérselo eventualmente a Jehová el Señor. Entonces Dios envía al profeta para condenar a Saúl por su avaricia, por su rebeldía. Samuel dijo que debido a que Saúl había rechazado el mandato del Señor, Dios también lo había rechazado como rey. Ahora, ¿cómo aplicamos esto a nuestra vida? Aplicamos que obedecer a Dios no es poca cosa. Obedecer a Dios, siervos a quienes confían, y cuando los encuentra les confía autoridad. Cuando Dios te da una palabra profética es porque Dios está confiando en ti. Cuando Dios te da un ministerio es porque Dios está confiando en ti. Y no es cualquier persona, es Dios mismo, el Creador, que te llama a sus caminos y está confiando en ti ministerio. Es por eso que te da un ministerio. De ahí salen muchas cosas, como por ejemplo, sale la visión. Dios si te llama, te da una visión. Pero en esa visión muchas veces, aunque estemos en el ministerio, se agregan ciertos personajes que estando en el ministerio, quieren desviar esa visión. Y al tener dos visiones, eso se llama división. El enemigo está muy interesado en dividir la visión que Dios te ha dado. No sé a quién Dios le está hablando esta mañana, pero estoy seguro que hay alguien aquí esta mañana que está esperando esta palabra. Estás en un momento crítico de tu vida que te tenés que definir en esta mañana a lo que vas a hacer. Cuando Dios pone en mi corazón que hay un Pedro, es porque hay un Pedro, o una piedra, o una piedra. Pero Dios no se equivoca cuando nos da una palabra. Dios siempre ve más allá de nuestras falsas justificaciones y comprende las verdaderas motivaciones de nuestro corazón. Él las conoce porque Él conoce mi corazón. Él fue el fundador, el creador de mi vida, el fabricante de mi corazón.
Aunque obedecer la ley de Dios va contra la naturaleza, nuestra naturaleza humana, si elegimos el camino difícil, podemos crecer en nuestra capacidad de obedecer y en nuestra capacidad de recibir revelaciones de parte de Dios. Todos tenemos esa capacidad. La capacidad de discernir entre el bien y el mal, la capacidad de discernir si la voz que estoy escuchando es la voz de Dios o la voz de la humanidad, la voz de mi carne. Mi carne también me habla. Cada día se nos presentan numerosas oportunidades para fortalecer nuestra determinación de seguir en los caminos de Dios. Así que comience a buscar oportunidades para obedecer paso a paso y crecerá en fortaleza y en piedad. En cualquier caso, la Biblia es muy clara en intentar comunicarse con los muertos es un pecado contra el segundo mandamiento. Es algo que nunca se debe de hacer. Sin embargo, este texto nos enseña cómo debemos de afrontar la incertidumbre de nuestra vida venidera. Todos tenemos un muertito que hemos amado en su vida. Todos. Nunca queremos que nuestros seres queridos se vayan. Cuando usted esté frente a una caja de un ser querido, usted va a sentir pena que se haya ido. Lo quiere retener. Le gustaría tenerlo toda la vida. A mamá, a papá, a un ser querido. Esposo, esposa. ¿Verdad? Dios también quiere lo mismo. ¿No me está entendiendo? Dios también quiere lo mismo. A tal punto que dice San Juan 16, que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo Jesucristo, para que todo aquel que cree no muera, mas tenga vida que eterna. Así como tú eternamente lo querés tener a tu ser querido, Dios también lo quiere. Pero para eso ha dado un plan. Para eso ha diseñado un plan, para que vivamos eternamente. Pero pensamos en lo físico. Y lo físico está diseñado por Dios, que cuando entró el pecado, este cuerpo tiene que pasar por la destrucción y por la muerte. Pero dentro de mi cuerpo, diga, dentro de mi cuerpo, hay algo que es inmortal, que es eterno, que es mi alma. Si yo le digo, toque su cuerpo, por favor. Gracias. Ahora, toque su alma. Toque su espíritu. Pareciera que esas dos cosas no fueran muy importantes. Es tan importante porque esas dos cosas que usted tiene es lo que alimenta su cuerpo. Es lo que le da realmente el sentido que realmente tenemos que sentir nosotros, valga la redundancia, de que somos importantes, pero lo que está dentro es más importante que lo que está afuera. Porque esto va al panteón, esto muere, se destruye, pero el alma que tenemos vive por la eternidad. ¿Qué hay en el alma? Pensamiento, sentimiento y voluntad. No voy a tener tan solamente en los sentimientos, las emociones, el afecto, el amor. Todo eso está en el alma. Nos casamos por sentimiento, tenemos hijos por sentimiento, todo está correcto eso. Pero si eso no tiene un gobierno, no hay quien lo gobierne, vamos a errar, vamos a equivocarnos. ¿Quién tiene que gobernar mi alma? Levante la mano y diga, el Espíritu. Dame Romanos 8:16 rapidito, por favor. Mi espíritu, el espíritu que Dios me da, es para que mi alma tenga sentido. Los animales no tienen alma, por eso no tienen sentido de vida, no saben la vida que están llevando. No tienen alma. Nosotros tenemos alma y tenemos el sentido de saber la vida que estamos llevando.
Lo leemos todos juntos, por favor. 1, 2, 3. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Quién está dando el testimonio? El Espíritu de Dios. ¿A quién le testifica? A mi espíritu. Ahí sabemos que somos hijos de Dios. Ahí comprendemos que hemos pasado de una esfera a otra esfera. Ahí sabemos que nosotros tenemos que estar conscientes de la vida que llevamos. Entonces el Espíritu de Dios toma autoridad en mi vida y me comienza a guiar por senda de justicia, por amor a su nombre. Es ahí cuando viene el resultado y la capacidad que el Espíritu Santo nos da a saber que vivimos en 2 esferas. Repita, 2 esferas. Lo natural, que vive todo el mundo, y lo espiritual. Dame ese pasaje, dice, el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu. Está en 1 Corintios. Nosotros, obviamente, hemos nacido naturalmente, somos naturales, pero al convertirnos al Evangelio somos espirituales. Amén. Ahora, siguiendo con este tema, la Biblia es clara: intentar comunicarse con los muertos no lo podemos hacer. Porque a través del triste ejemplo de Saúl, el Espíritu Santo nos enseña que el futuro sin Dios termina en desesperación, mientras que el futuro con Dios conduce a la paz. Sucede a menudo que desde una perspectiva humana, la persona que no tiene interés en Dios ni en su palabra, tiene vidas placenteras, vidas fáciles, prósperas. Saúl era una de esas personas. Como rey de Israel, Saúl imaginaba que podía hacer lo que él quisiera, que incluso podía moldear el futuro según sus propios deseos. Pero no siempre es así para Saúl, por supuesto. Cuando Dios lo llamó era un don nadie, la tuvo más pequeña Israel, la estrella de Benjamín. Y cuando Samuel ungió a Saúl como rey, le recordó que este honor y autoridad era nada menos que un don de la gracia de Dios. Es acá cuando Saúl nace de nuevo. Pero como decía hoy la parábola que estudiamos de las vírgenes, era un hombre insensato. No tenía mayor espíritu, simplemente le cayó en suerte, porque fue una suerte de parte de Dios el llamado que tuvo, porque en él podía nacer una dinastía de reyes. Y por su desobediencia hasta ahí llegó su reinado. Mire lo que dice este pasaje. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él, ¿qué son? Nos tildan de locos, de fanáticos, de religiosos a nosotros, porque dice, porque se entiende, dicen espiritual. Dame el verso siguiente, por favor. En cambio, el espiritual, ¿quién es? El que juzga todas las cosas. ¿Y el qué? Solamente por Dios. Saúl se ve que no leyó este pasaje. Obviamente no había Nuevo Testamento. Ahora, entendemos acá que acá entonces nos damos cuenta nosotros de muchas cosas que hemos vivido. Porque toda la vida cristiana no comienza bajo la unción, no comienza en la revelación, sino que estamos dando los primeros pasos. Estamos entendiendo y comprendiendo el ABC del Evangelio. La salvación, la fe, la sanidad, las palabras proféticas. Ahí es el ABC. Pero a esta altura, conociendo a todos ustedes como su pastor, que yo conozco, excepto las personas que están por primera vez, ya son gente madura, deberían ser maduros, que comprendieran que la vida que ustedes tienen y que yo tengo no es mía, es del Señor. Porque yo estaba envuelto en muertes y en pecado. ¿Me está escuchando? Digo, amigo, en muerte y en pecado.
Así estamos nosotros. Es por eso que dice la palabra, ustedes no me eligieron a mí, si yo los elegí a ustedes. Porque un muerto no puede elegir nada. En cambio, un vivo sí. Entonces, Él nos eligió a nosotros, no nosotros a Él. Y Él nos eligió con un propósito. Entonces ese propósito se tiene que manifestar en tu vida y en mi vida. El propósito que Dios tiene es que comiences los primeros pasos, pero que vayas creciendo, así como fuiste al colegio, al kinder, luego a la primaria, al secundario. Algunos tuvieron que ir también a la universidad. Vamos creciendo. De la misma manera, un cristiano debería de crecer en conocimiento, en revelación, en los fundamentos bíblicos que tenemos. Tenemos que crecer, conocerlos ellos. Por eso es necesario venir a las enseñanzas en la iglesia, a enseñanzas de la Biblia. Este hombre, por ser rey, dijo, bueno, yo pongo las leyes y acá se hace lo que yo digo. Y cuando se equivocó, en lugar de arrepentirse, Saúl no solo no se arrepintió, sino que sabiendo que era David su sucesor, intentó asesinarlo. 1 Samuel 22:6, por favor. Y mire hasta dónde llegamos cuando el espíritu se retira. Oyó Saúl que sabía que David y de los que estaban con él, y Saúl estaba sentado en Gaba, debajo de un tamarisco sobre un alto, y tenía su lanza en su mano, y todos sus siervos estaban alrededor de él. Verso siguiente. Dijo Saúl a su siervo que estaba alrededor de él, oíd ahora, hijo de Benjamín, os dará también a todos vosotros el hijo de Isaí tierra y viña, y os hará a todos vosotros jefes de millares y jefes de centenares, para que todos vosotros hayáis conspirado contra mí y no haya quien me descubra al oído cómo mi hijo ha hecho alianza con el hijo de Isaí, ni alguno de vosotros que se duela de mí y me descubra cómo mi hijo ha levantado a mi siervo contra mí para que me aceche tal como lo hace hoy. Entonces Doeg edomita, que era el principal de los siervos de Saúl, respondió y dijo, yo vi al hijo de Isaí que vino a Nob, a Ahimelech, hijo, que era un sacerdote, el cual consultó por él a Jehová y dio provisión, y también le dio la espada de Goliat el filisteo. Fue lo que hizo este sacerdote con David. Y el rey envió por el sacerdote Ahimelech, hijo de Iddo, y por toda la casa de su padre, los sacerdotes que estaban en Nob, y todos vinieron al rey. Los llamó. Verso siguiente. Y Saúl le dijo, oye ahora, hijo de Ahitob. Y él dijo, heme aquí, Señor mío, ¿qué pasó? Dijo, ¿por qué habéis conspirado contra mí, tú y el hijo de Isaí, cuando diste el pan y la espada y consultaste por él a Dios para que se levantase contra mí y me acechase como lo hace hoy? Entonces Ahimelech respondió y dijo, ¿a quién entre todos tus siervos es tan fiel como David, yerno también del rey, que sirva a tus órdenes y es ilustre en tu casa? He comenzado yo desde hoy a consultar por él a Dios, lejos sea de mí. No culpe el rey de cosa alguna a su siervo, ni a toda la casa de mi padre, porque tu siervo ninguna cosa sabe de este asunto, grande ni pequeño. Y él dijo, sin duda morirás, Ahimelech, tú y toda la casa de tu padre. ¿Y sabe qué hizo Saúl? Mató a todos los sacerdotes de Nob que ayudaban a David a escapar de su garra, ordenando la destrucción de toda la ciudad y la muerte de todos sus habitantes, asegurándose que nadie volvería a ayudar a David. Cuando nosotros estamos en la presencia de Dios, aunque Dios te haya llamado, dice que es irrevocable el llamado y los dones de Dios. Cuando Dios te llama con una función, tienes que tener mucho temor de Dios. Este hombre se equivocó de tal manera que, siendo que expulsó a los adivinos, terminó consultando una adivina. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Jehová se había ido de él.
Y cuidado cuando eso sucede en nuestra vida. Por eso que tenemos que cuidar con mucho detenimiento y atención lo que Dios nos está dando en este tiempo. ¿Cuántos dicen amén? Saúl, un hombre que intenta todo para asegurarse su futuro, pues lo que él quería, seguir siendo rey. Él ejemplificó el espíritu de tantos todas las épocas. Soy el dueño de mi destino. Mira lo que pensó Saúl, soy el dueño de mi destino, soy el capitán de mi destino. Y ese sentimiento realmente es cierto para alguien, parecía que ser para Saúl. Él era el rey de Israel, elegido y ungido por Dios mismo. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas veces Dios te ha elegido para algo. El hecho que Dios te elija para algo, para tocar un instrumento, para predicar, para ser evangelista o cualquier ministerio, esos 5 ministerios que habla Efesios 4:11 no son títulos, son funciones que nosotros tenemos que funcionar. Pero no quiere decir que si Dios te llamó y tú no haces obedientemente lo que debes de hacer, que Dios te va a seguir respaldando. Dios va a respaldar el ministerio que te ha dado, pero quizás a ti no estés aprobado. ¿Me está escuchando? No se distraiga, por favor. Porque el hecho que Dios te use no significa que Dios te apruebe. Hay muchas veces que Dios nos usa. ¿Qué está usando? A nosotros no. El ministerio que me ha dado, Él lo va a respaldar. Pero la pregunta sería, ¿estoy siendo aprobado por Dios? Este hombre no fue aprobado por Dios. Fue llamado por Dios, fue elegido por Dios, fue ungido por Dios. Pero se equivocó y marchó con papas fritas. Cuando Saúl vio el ejército filisteo tuvo miedo. Dice la Biblia, y llenó su corazón de terror. Allí en el lugar llamado Gilboa, Saúl tuvo que aprender una dura lección. Aprendió que hay cosas que ni siquiera los reyes pueden controlar, así como la gente de hoy a veces debe aprender por las malas, que hay cosas que no se pueden planificar, que no se pueden resolver de ninguna cantidad de dinero o con ciertas influencias que no se pueden sanar ni arreglar, ni siquiera con los mejores médicos o abogados o pólices seguros, sino que se arreglan con la presencia de Dios. El que nos llamó, el que nos creó y el que nos quiere llevar a la vida eterna, a la presencia de Dios. Al llegar el día, porque llega el día, dígame, llega el día. Hay un día que Dios va a ajustar tus cuentas contigo, conmigo. Saúl consultó al Señor, pero no respondió ni por sueño, ni por Urim, ni por profeta. Dios se negó a hablar con Saúl mediante los medios de comunicación habituales que había establecido en el Antiguo Testamento. Pero ¿por qué se negó Dios a hablar con el rey con el que él había ungido? Saúl había rechazado a Dios durante tanto tiempo que ahora Dios lo había rechazado a él. Para Saúl ignorar la palabra, escuche esto, ignorar la palabra y confianza de Dios se había convertido en una regla, pero no una excepción. Pero ahora estaba en problema y no tenía a nadie a quien recurrir. Y como en algunos casos tenemos nosotros mucha gente que muchas veces se enferma, tiene una enfermedad terminal y en vez de clamar y perseverar en la oración y perseverar en la búsqueda de Dios, ¿sabe qué hace? Consulta a un brujo o a una bruja, que siempre hay una a la vuelta de tu casa. Y es ahí cuando se nos viene la noche.
Es ahí cuando Dios dice, ¿qué pasó? Ya no confías en mí. Porque Dios tiene tratos. En los tratos que Dios tiene con nosotros muchas veces detiene y no habla. Como diciéndote que tengo la obligación de hablarte todos los días. ¿Cuántas veces te he hablado y me has ignorado? ¿Cuántas veces he soltado palabras proféticas a través de un profeta, de una visita que has tenido en la iglesia o una visita casual que has tenido en la calle, en tu empresa, en tu trabajo, donde fuera, a través de un amigo inconverso? Hasta uso a los inconversos para hablarte. Y ahora resulta que estoy callado. ¿Y ya estás consultando a una bruja? ¿Cómo crees que se llama eso? Apostasía. Repite conmigo. Apostasía. Apostatar de la fe. Y cometemos, como si eso fuera poco, un pecado de muerte, que es adjudicarle lo que antes le damos a Dios, ahora al diablo. Es por eso que es necesario que en la iglesia de Cristo se hable las cosas por su nombre y su apellido. El pecado es pecado. No lo maquilles de ninguna manera. No lo maquilles como un espíritu libre o como una ocasión o que soy débil, una pequeña mentirita. No, eso es un maquillaje. La Biblia es contundente. Pecado es pecado y santidad, santidad sin la cual nadie verá al Señor. Apláudaselo si quiere. Encuéntrame una mujer que sea medium. Encuéntrame una bruja para que ella me diga algo. ¿Y qué crees que te va a decir? La bruja, lo primero que te dice, tu mujer te está haciendo un trabajo. No te dice que tu amante está haciendo un trabajo, tu mujer te está haciendo un trabajo. Que siembra la división. Por medio de Moisés, Dios ordenó en Deuteronomio 18, 10 al 12. Vamos a ver qué dice acá. Deuteronomio, capítulo 18, versos 10 al 12. Aleluya. El tweet se está demorando un poquito. Hay que mover un poco las antenas, por favor. Deuteronomio es un libro de la Biblia, no es un dinosaurio. ¿Lo tiene? Que no se encuentre en ti nadie que sacrifique a su hijo o a su hija en el fuego, que practica adivinación, hechicería, que interprete presagio, que practique hechicería o haga encantamiento, que sea medium, espiritista o consulte a los muertos. Cualquiera que haga estas cosas es detestable para el Señor, y debido a estas prácticas detestables al Señor tu Dios, y expulsará de esas naciones delante de ti. ¿Usted cree que Saúl no sabía esto? Saúl sabía perfectamente que este acto era un pecado. De hecho, en los primeros años de su reinado, siendo aún creyente, había ordenado que quienes practicaban estas artes oscuras fueran expulsados de Israel. Pero ahora vemos que él mismo recurre a esas prácticas. Esto es jugar con la gracia del Señor. Lo mismo que le pasó a Sansón. Sansón tenía una fuerza descomunal. Tenía una unción tremenda ese hombre, pero Dios le había puesto condiciones. Él era nazareo, ¿no? Él tenía el pacto del nazareato, que no se cortaba el cabello, que no podía tomar vino ni sidra, que no podía ni siquiera tomar el pellejo o lo que nosotros llamamos la pasa de uva, ni siquiera eso.
que no podía acercarse a mujer, a cuerpo inmundo, y lo vemos a través de ese capítulo 13 del libro de los jueces, cómo él fue jugando poco a poco con la gracia. Míreme, por favor. Levante su carita. Y el que juega con la gracia puede terminar siendo ¿qué? Un desgraciado. Jugar con la gracia, no solamente se pierde la vida, se pierde el ministerio, se pierde los ojos, que habla de visión, se pierde todo. A este rey le pasó lo mismo que a Sansón. Llegó a tal punto que le pidió a uno de sus soldados que con la espada puesta acá, que lo empujara para morir por su propia espada. ¿Qué significa eso? Morir por su propia palabra. La misma palabra que él había usado como rey, ahora esa espada se volvía en contra de él. Es por eso que tengo que decirte y dejarte algo muy bien en claro. La espada, que es la palabra del Señor, tiene doble filo. Digo, amigo, doble filo. Corta para allá y corta para acá. La misma palabra que yo estoy usando, o que estoy dando, mejor dicho, es para ustedes y es para mí. Hay algunos que les gusta dar la palabra, pero no practicarla. Estamos con el tiempo justo. Si usted quiere, sigo. ¿Paro o sigo? ¿Paro o sigo? Saúl sabía perfectamente qué estaba pasando. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni siquiera practica adivinación, ni agorero, sortilejo, ni hechicero. Ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Porque es abominación para con Jehová cualquiera que haga estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones delante de ti. Escuche esto. Ay, apóstol, usted no sabe, mi hija tuvo una profecía. Ojalá que así sea y que Dios en tu hija o en tu hijo levante un profeta. Pero primeramente, el que la tiene que probar es el padre de la casa, para ver si es de Dios o no es de Dios. Aunque hable palabras muy bonitas y tú te tremezcas, porque obviamente es tu hija o tu hijo, te vas a estremecer. Yo la está usando. Un momentito. Antes de ponerte tan eufórico, ven a la casa a que el padre de la casa pruebe si esa palabra, cuál es de dónde proviene. Si proviene del santo de Dios o proviene del infierno. Así te la pongo. Saúl sabía perfectamente que era un pecado. Ahora el mismo recurso, la misma práctica que antes había condenado. Fue a la bruja, ella le trajo a Samuel, a lo que yo estimo, algo que se parecía y hablaba como Samuel, lo que nos lleva a preguntarnos, ¿por qué Saúl pidió a Samuel? Bueno, cuando aún vivía Samuel, Samuel era su pastor. Lo irónico es que cuando Samuel vivía, Saúl nunca lo escuchó. ¿No pasa alguna vez así? Hay gente que viene a mi casa por un consejo y yo estoy ocupado, dejo mi ocupación para atenderle, para darle un consejo, y cuando sale hace lo que quiere. Entonces, ¿para qué vino? Pues si venís a pedir un consejo es porque vas a poner ese consejo por obra. Resulta que te aconsejo y vaya a hacer lo que querés. Lo mismo pasó con Saúl. Lo consultó a Samuel porque Samuel era su pastor.
Cuando estaba bien en el reinado no lo escuchó. Cuando tuvo problemas, como muchos de que están aquí, apóstol, quiero hablar con usted, quiero un consejo. Y cuando estabas a punto de tener una buena decisión para no cometer el error que cometiste, no viniste. Entonces diga conmigo, hay ovejas y ovejas. Hay líderes y líderes. El hecho que yo diga soy un líder no significa que lo sea, sino que yo tenga el respaldo atrás mío, que mi liderazgo viene de parte del Señor. Para terminar, ningún pastor quiere que esto suceda, pero sucede. Sucede cuando las personas rechazan la palabra de Dios y deciden que van a navegar en un mundo sin Dios. Pero rara vez, esto dura. Cuando llegue el día de la verdad, adivine a quién llaman esas personas. Sorprendentemente, no son sus compañeros de copa, ni su pareja, ni su asesor financiero, ni su médico. Cuando la gente se enfrenta a un día de verdad, ¿a quién llama? Dígame, a su pastor. Y con razón, porque así como Dios instituyó el gobierno para proteger nuestras vidas. Amén. El libro de Hebreos 13:17, rapidito, dice y explica nuestras responsabilidades hacia los líderes que han llamado, que obedezcan a sus líderes, sométanse a su autoridad. Ellos velan por ustedes como hombres que deben rendir cuenta, obedézcanlo para que su trabajo sea un gozo, no una carga, porque eso no les traerá ningún provecho. No lo dice así, lo dice de otra manera. Lo leemos todos juntos, por favor. 1, 2, 3. Obedezcan a sus líderes porque ellos cuidan de ustedes sin descanso y saben que son responsables ante Dios de lo que a ustedes les pase. Traten de no causar problemas para que el trabajo que ellos hacen sea agradable y ustedes puedan servirles de ayuda. Verso siguiente. Oren por nosotros, estando seguros de que Dios no tiene nada contra nosotros, pues tratamos de portarnos bien en todo. En otra versión dice que tu pastor está velando por tu alma. Como quienes han de dar cuenta. ¿Quién da cuenta por tu alma? El pastor. Y lo tiene que hacer con alegría. O sea, que estoy viendo que la oveja se va a un antro, se va por ahí donde quiere y yo tengo que estar orando por ella. Y con alegría. Qué trabajo digno que tenemos nosotros. La oveja hace lo que quiere y yo orando por su alma, Señor, que no le vaya a pasar nada, por favor, Señor, guarda. Y de repente aparece en la iglesia con un guapetón. Digo, ¿es tu amigo? Es mi pareja. Ah, cara. No sabía que la Biblia habla de pareja. ¿Pero es cristiano? No, pues yo lo voy a convertir. Mira vos. O sea que ya no te llamas María, ahora te llamas Espíritu Santo, porque el único que convence es el Espíritu Santo. Pero dice que lo va a convencer, que lo va a convertir y que va a ser un siervo de Dios encima. ¡Wow! Ojalá tuviera muchas de esas mujeres acá. Pero de poquito tiempo aparece con el bombo. Pum, 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 pum. ¿Qué pasó, María? Digo supuestamente el nombre. ¿Qué pasó, María? Y me equivoqué, pastor. ¿Y qué hace Dios? La bendice. Y ese niño que viene con nombre, no lo digo yo, viene con el nombre de bastardo. Dios le da el nombre de Hijo de Dios. De Hijo de Dios. Dígame si eso no muestra el amor del Padre, que pasó por encima de la desobediencia, pasó tantas cosas y encima le da el regalo, porque ese niño podía venir con muchas malformaciones por el pecado. Pero llegó a tiempo, aunque vino con el bombo, llegó a tiempo para que el pastor retirara esa maldición
y el Hijo viniera bien formado, sin ninguna malformación, y encima del vientre viene con un llamado para servirle al Señor. Aleluya. Eso me pone feliz. Cómo Dios revierte los planes del diablo. Dios tenía en Saúl, tenía un llamado Saúl, él para toda la familia, que fueran todos reyes y sacerdotes. Sin embargo, por la desobediencia, truncó el plan de Dios y ninguno de ellos pudo pertenecer a una dinastía de reyes. Nosotros hoy tenemos el llamado a ser reyes y sacerdotes. Hoy tenemos el llamado a ser un pueblo escogido, a ser una nación santa, a ser un pueblo elegido por Dios. Así que, por favor, hermano, afine su sintonía, perfile su sintonía y póngase a flor de piel para escuchar siempre la palabra del Espíritu Santo del Señor. Póngase de pie, por favor. Tengo muchas cosas más para decir, pero el tiempo apremia. Y la historia que Dios me dio ha sido fascinante. Podemos hablar por mucho tiempo. Sé que muchos dirán, ¿quién bajó? El profeta Samuel fue ¿Qué pasó ahí? ¿Eso está abierto a que piense lo que yo ya le he dado mi opinión al respecto? Levante su mano. Padre, en el nombre de Jesús, el espíritu de Saúl, muchos de ellos están en nosotros. Señor, yo retiro ese espíritu de mi vida. Lo retiro en el nombre de Jesús y llamo al espíritu de David, al espíritu del nuevo rey, que venga a reinar en mi vida. Que ese espíritu venga sobre mi vida con fuerza, con poder y con autoridad. Que venga el espíritu de obediencia a mi vida, obediencia a tu palabra, obediencia a tus mandatos, obediencia a tus estatutos, Padre, para ser un hijo obediente. Gracias, Padre, porque me he identificado con que el llamado que tengo me da una gran responsabilidad y una tremenda obediencia a obedecer tu palabra. Te damos gracias en el nombre de Jesús.